tus oídos, tus brazos, las puertas a tu hijo, ahí está la licenciada Ana Matilde, alguien afuera le va a abrir los oídos, le va a abrir los brazos y lo va a escuchar, lo va a tratar de entender con algún propósito, con algún fin, con alguna finalidad quizás no muy buena, y no va a haber esa comunicación entre tu hijo y tú. Y allí vienen los problemas, señoras y señores. Así que, licenciada Ana Matilde, no sé si estaba escuchando lo que estábamos hablando. Buenos Todos los días. oyentes del programa. Claro que sí, Álvaro, escuchando y uno enseguida empieza a reflexionar, ¿no? Porque lo bueno que tienen estos programas es que como uno está calladito escuchando, entonces la mente trabaja, ¿no? Los que hemos criado hijos, yo también he criado dos hijos, como tú dices, uno no termina nunca, pero la realidad es que a veces uno no es el referente de los hijos. Estamos viviendo en una sociedad que tiene casi 250.000 jóvenes entre edad, entre preescolar y 17 años, que se fueron del sistema, que el sistema los expulsó, el sistema educativo. Esos jóvenes que están en la calle mayor parte del tiempo y cuando no están en casa de una manera ociosa, no sé si te acuerdas que decían las abuelas, el ocio es la madre de todos los males. Hay que buscarles ocupación, pero muchas veces esas madres se ven desbordadas por los hijos o por esa incapacidad de atender y acompañar a los hijos porque tienen que salir también a trabajar. Cuando ellas regresan tarde en la noche, ya ese hijo ha encontrado otro referente. Y también no nos llamemos a engaños. Hay padres que son malos ejemplos. Hay madres que enseñan a los hijos a mentir. Hay madres que castigan a un hijo cuando dice la verdad. O sea, que uno los ve pequeñitos, ¿no? Y que uno agarra a la mamá en una mentira, pero la agarra porque el hijo dice la verdad ingenua y espontáneamente. Entonces, hay un problema de valores en la sociedad, como en todas las sociedades del mundo. Evidentemente, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entre más pequeña es la sociedad, más evidente quedan las situaciones. Mira el que tú comentabas esta mañana del delincuente que agredió a la mujer para asaltarla y que, bueno, y tristemente la agredió de una manera tan brutal que la mujer ha fallecido, ¿no? Ya veremos qué dice la autopsia, pero definitivamente que con un golpe así, ¿qué va? Yo tengo 63 años, Álvaro, la señora que falleció tenía 65. Uno no puede resistir una fuerza brutal que se te viene encima de manera inesperada o de manera sorpresiva y violenta. Todo esto es parte de ese deterioro de la sociedad porque nos hemos ocupado como país en tener rascacielos, somos la atracción. Tú ves ahí ese lugar donde está el edificio del Tornillo hacia la calle, hacia donde está el Templo de la Misericordia. No sé si Sí, se ubican. sí. Se ha convertido en un parador turístico que no sé cuándo el alcalde van a meterle la mano a eso para que no obstruyan el tráfico, para que realmente tenga un ambiente, si ya vieron que espontáneamente los turistas lo han convertido en una atracción, igual que los taxistas que los llevan porque la gente quiere tomarse la foto, esa como que estuvieran tocando el edificio, un efecto que producen así en la foto. Bueno, ahí tienen que arreglar ese lugar y poder hacer un área donde los carros se puedan estacionar. Pero a pesar de ser el país de esos rascacielos, en Centroamérica somos el único país y en América Latina de los pocos, eso disfraza una desigualdad profunda, porque el problema real de Panamá es que la riqueza está mal distribuida. Es decir, la plata que ingresa, todo lo que se genera, ese PIB, el Producto Interno Bruto, que es el valor neto agregado que toda la actividad económica pone a mover en la economía de manera sencilla, ¿no? Toda esa plata se va a los mismos lados. Entonces no hay una distribución adecuada y no hay una educación apropiada para que la gente se inserte en ese mercado laboral, ese mercado que genera demanda. Así que realmente hay tanto que recomponer en la sociedad panameña, empezando por los valores individuales y luego el rescate de las familias, ¿no? Porque hay muchas familias deterioradas, mucha familia disfuncional, mucha familia monoparental, o sea, con una sola figura que sale a trabajar
Así que esa figura no es el referente. Y si es el referente en muchos casos, o es alcohólico, o es drogadicto, tiene una columna vertebral torcida y así mismo van a crecer sus hijos. Cuando usted le dice al hijo, dile que no estoy, cuando usted le dice al hijo, se va por la puerta de atrás para no pagar, cuando usted pide fiado en la tienda y no paga, todo eso, el que irrespeta, el que le grita le falta el respeto a las mujeres, o sea, hay una serie de conductas humanas que se transmiten no por lo que uno dice, sino por lo que los jóvenes ven, el niño ve. Lo que ven hacer al padre es más lo que hacen que lo que el padre le diga. Así que hay mucho adulto que no es un buen referente. Y si traspolamos eso a la gestión pública, que también es una forma de comunidad y también es una forma, es parte de la sociedad, también los malos funcionarios se convierten en malos referentes. Y va permeando en toda la sociedad una conducta desviada, relajada, flexible ante la maldad, todo ser humano tiene la potencialidad de hacer el bien o hacer el mal al momento de actuar, cuando toma decisiones. Entonces ahí es donde la experiencia, la educación y el entorno es lo que condicionan esa conducta, ¿no? Aparte de lo que uno ya trae dentro como su ADN. Así que hay mucho por hacer, Álvaro. Yo sí creo que hay mucho trabajo por hacer, pero no sé cuándo vendrán los gobiernos que comprenderán que tan importante como el cemento es el ser humano como centro de todas las cosas. Yo hablaba la necesidad, y es algo que cuando usted fue procuradora se planteó, de que en Panamá tengamos actualizada y definida y que se practique una política criminal de Estado para hacerle frente a todos estos temas. Y una política criminal de Estado incluye todos estos temas que usted ha venido planteando y que yo planteé, porque no es solamente la mano dura, es mucho más que eso. Pero pareciera que aquí cada 5 años estamos improvisando, venimos con un librito nuevo. Aquí incluso el tema de la DIJ, a quién pertenece o a quién debe pertenecer, los cambios que ha tenido esta institución, el tema del Instituto de Medicina Forense y los recursos con que cuenta, en fin, hay tantas cosas que se mantienen igual. Ahora tenemos a un presidente de la República cuestionando decisiones de los jueces abiertamente. Todas estas cosas, yo creo que tenemos que sentarnos a revisarlas, a analizarlas si queremos que este país camine y funcione correctamente. No sé qué piensa Sí, Matilde Gómez. cómo no, Álvaro. El fenómeno criminal que es el objeto de una política, que una política es una serie de directrices, principios, valores, parámetros, dos criterios a través de los cuales un Estado va a atender el problema de la delincuencia, pero el problema como un fenómeno integral, es decir, no solamente al delincuente, sino también la víctima, también las estructuras o los operadores y los programas que tienen que ver con el antes, el durante y el después. Todo fenómeno social tiene un antes, un durante y un después. Y la conducta criminal tiene siempre un predisponente, un preparante y un detonante. Así que todos estos elementos tienen que ser contemplados porque cuando se hacen reformas sistémicas, se tiene que tomar en cuenta no solamente la base legal con la que se va a trabajar, es decir, cuál es el conjunto de normas que hay que revisar. Hace muchísimos años, estamos hablando casi del 2005, 2006, que empecé a plantear este tema, estaba el gran debate y se llevó a la Comisión de Estado por la Justicia, pero se empantanaba como siempre en los egos de quién quiere presidir, quién quiere ser la cabeza de las cosas. Lamentablemente esos egos, a veces las mezquindades institucionales que se traducen, se reflejan producto de los propios individuos que componen esas instituciones, que se olvidan que van a ser pasajeros. Entonces quieren concentrar un poder, pero ¿poder para qué? La pregunta siempre es el poder para qué. Entonces no es solamente las reformas legales, había que reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero también había que aprobar esa política que era esa serie de principios que iban a ser los rectores de todo el engranaje que tiene que ver con no solamente la base legal, sino también las reformas estructurales. Estructurales significa que la infraestructura también tiene que responder a esos principios. Por ejemplo, que las cárceles tengan el concepto panóptico, o sea, es
ese centro donde todo se mira, que sean abiertas, que tengan áreas de sol, que tengan la posibilidad del trabajo, porque hay que dignificar las cárceles, etcétera, etcétera. El tratamiento a la víctima, porque la victimología también es importante estudiarla, o sea, cómo la víctima, bajo qué circunstancias la víctima facilita la comisión del delito o quedar inmersa en un delito, qué se hace con ella para acompañarla durante el proceso y qué pasa después. Todo eso, el operador, o sea, no solamente es el delincuente, la víctima, el operador judicial, entendiendo a todo, el operador del sistema. Y el sistema es primero educativo o familiar, educativo, policial, ministerio público, judicial y luego cumplimiento para la reinserción, para lograr acompañar, que esa política dice debe dar las directrices de cómo esa persona va siendo acompañada, porque después que tú pasas años en la cárcel, cuando sales, es muy difícil quitarte el estigma para poder insertarte en el mercado laboral. No solo el de la sociedad, que sería el otro componente, también la cultura, la educación que hay que dar a la sociedad para que haya programas que tengan seguimiento y vigilancia desde el Estado de esas empresas que, por ejemplo, se anotan y son preparadas para tener un programa de reinserción con el cual también tienen un reconocimiento en materia fiscal. O sea, la política es todo algo integral. Y bueno, yo después como diputada también presenté la ley, no se aprobó. Después, como pasó con el conflicto de intereses, también el diputado que tomó mi curul, Gabriel Silva, retomó algunos proyectos, también los reformó y los presentó y algunos se aprobaron. La política ha quedado engavetada, o sea, ¿en qué ha quedado? No ha quedado en nada, porque no logran comprender que además no es estática. Una política es dinámica, porque así de dinámica es la sociedad. O sea, el fenómeno criminal, con todos los otros elementos que concurren, en este caso, por ejemplo, Panamá como país de tránsito, con el tema migratorio, también se sabía que iban a venir conductas delictivas que no nos eran propias, que iban a ser copiadas, foráneas, transportadas, una transculturación, que iba a haber una imitación, que iba a haber repetición, que iba a haber unos comportamientos que iban a adaptarse a lo nuestro, pero que venían copiando prácticas de quienes ya vienen con otras realidades. Así que sí es importante. Sí es importante que nos sentemos como sociedad a analizar el fenómeno. En Panamá hay muchos expertos, mucha gente que ha estudiado el tema. Están en las universidades, están no solo en la academia, por ahí están en algunas instituciones y otros en consultoría. Pero si se convocara a todas estas mentes para sacar un producto que se despolitizara, yo creo que daríamos un paso importante para poder ir atendiendo estos fenómenos que cada vez van increciendo, porque también la conducta de los servidores públicos permea en esa sociedad que cada vez se va descomponiendo. Y cuando ha habido periodos de gobierno en los que hay mucha corrupción, se relajan todos los controles y se impacta en la gente de tal manera que luego se ven una generación que los valores están por el piso, porque fueron tocadas por ese juega vivo, por ese quítate tú para ponerme yo, sálvese quien pueda. O sea, todos esos dichos que lo que reflejan es un comportamiento de individualismo, o sea, que importo yo, los demás no me importan. Cuando usted para dejar un paquete o lo que sea y se para a mitad de la calle y tranca toda la vida y no le importa y la gente le está pitando y lo que hacen es un ademán vulgar, o cuando cierran un cruce porque no hay policía, pero usted se le ha metido que usted tiene que avanzar porque la idea es no dejar pasar a nadie. Es que solamente estudiando nuestro comportamiento en el tránsito, en la calle, podemos ver cómo nos hemos ido deteriorando. Cuando te vas a estacionar, que está saliendo otro carro y estás esperando y de repente te sale un carro fantasma, ¡pra! Y se te metió. A mí me pasó en estos días. Sí. Y comencé a contar de 1 a 20. Álvaro, relájate. De 20 a 1. Busca otro estacionamiento antes de que pase algo aquí. Y así puede pasar, Álvaro, que haya una persona distraída que no se dio cuenta, pero cuando ese es el caso, uno se acerca y le dice, señora, usted se dio cuenta que yo estaba esperando, tenía mis luces intermitentes o ya tenía la luz direccional, etcétera. Ay, la persona dice, ay, disculpe, no me di cuenta y se mueve. Eso no pasa en todos lados. No. Al contrario, tú te bajas y te pueden salir con un arma, porque la violencia, o sea, realmente nos hemos convertido en una sociedad violenta. La gente está acumulando, es lo que en criminología
se conoce como reacciones por acumulación. La gente está acumulando tantas tensiones por la falta de empleo, un desempleo que está en 2 dígitos, la falta de empleo, las disfuncionalidades, el alcohol, la droga, hay una serie, o sea, el no tener la posibilidad de llevar a la casa los recursos, el deterioro que hay, que hace que las personas tengan vidas todas descompuestas, en las que tienen una mujer aquí, otra mujer allá, o esto aquí. O sea, la vida se les vuelve un lío. Hijos sin pagar pensiones, no los... O sea, hay es como es una ebullición, es una olla de presión, que cada vez que tienen una posibilidad de una valvulita de escape, usted nada más le suena el pito, dice uno, el claxon, la bocina del carro, ¡pap! Y ya, y la gente queda, porque es una reacción por acumulación, porque desde que se levantan en las mañanas, si es que han dormido bien, ese es otro elemento también, la salud mental está afectada, la gente está llena de angustias, de ansiedad, de estrés. Así que cada vez que hay como todos los cuerpos, cuando se relacionan, o sea, todo movimiento trae fricción, así mismo está pasando en la calle, ¿no? Cada vez que usted se encuentra con otra persona, hay elementos detonantes que hacen que esa acumulación que traía la persona con lo que sea que está viviendo, con lo mínimo es como chispas que encienden. Así es como estamos viviendo tristemente. Hoy tiene ahí, Miguel, las 3 gráficas de la Estrella de Panamá que resumen la noticia que se publicaba ayer. Y antes de decirlo, quiero aclarar, yo no estoy en contra de los viajes de altos funcionarios de gobierno, o de altos funcionarios, para no ser redundante. Pero sí creo que deben ser puntuales, que deben ser lo más limitados y reducidos posible, y que se debe rendir cuentas acerca de los beneficios de esos viajes para el país. Dicho eso, la Estrella de Panamá publicó ayer, que yo creo que se quedaron cortos. Ejecutivo supera los $600,000 en viáticos internacionales en el 2025. Cancillería, MISI y MEF lideran gastos en viáticos internacionales durante este año. Esto corresponde a viajes realizados hasta octubre por instituciones como Cancillería, Ministerio de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de la Presidencia. Más de $600,000 en viáticos internacionales ha destinado el Ejecutivo, según registros oficiales publicados en el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y no estamos contando la Asamblea, otras instituciones. No sé si aquí está incluido los 18 viajes del señor presidente de la República en los gastos del avión presidencial, los hoteles, las delegaciones que han acompañado al señor presidente. Pero fuera de todo eso, rendición de cuenta y transparencia. ¿En qué sentido? Con este viaje se logró esto, esto, esto y esto. Con aquel hicimos esto, esto, esto y esto. Y así cada uno de los viajes que realizan estos funcionarios. Y hasta la fecha, tantas empresas han venido a Panamá, se han generado tantos empleos, hemos firmado tantos convenios, en fin, que podamos tener idea clara de los beneficios que el país ha recibido producto de todos los viajes que se están realizando con recursos del Estado panameño. Y si viajaron en clase ejecutiva o en clase económica. Licenciada Ana Matilde. Sí, Álvaro, yo concuerdo. Hay que ser conscientes de que también es el primer año. Vamos a suponer que estos viajes deberían estar dando resultados que vamos a ver reflejados en el año 2026 en adelante. Si son para atraer inversiones o para dar a conocer al país. No me parece extraño que sea Ministerio de Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas. Es como lo típico. Serían como el perfil de lo típico, pero concuerdo plenamente en que debe haber rendición de cuentas.
los estados modernos precisamente establecen una relación de confianza con sus ciudadanos por el respeto que les da saber que cada viaje de eso está pagado con nuestros impuestos. Porque el gobierno no es que tiene dinero porque sí. Un gobierno tiene dinero para disponer de él porque cobra impuestos, además de otras dos fuentes, ¿no? En Panamá, el de préstamos y demás, pero el cobro de los impuestos. Entonces, todos los que trabajamos, toda esa ciudad, todos esos ciudadanos que están en la fuerza laboral, económicamente activos e insertos en el mercado, en la economía del país y de alguna manera aportan porque consumen, porque dan trabajo, porque compran una casa, porque trabajan, pagan impuestos, somos los que sostenemos un gobierno y sus gastos. Entonces, claro que se cae de su peso, que la rendición de cuentas es fundamental, es mínimamente ético, por no decir que también es legal, o sea que hay una exigencia legal, pero también es ético. Y además los funcionarios deberían tener la humildad de saber, bueno, si usted no va a hacer un viaje de más de 5 o 6 horas, y lo puedo decir con la autoridad moral que me da no haber viajado en 5 años que fui diputada con ningún dinero del Estado, a ningún viaje donde me invitaban y yo decía, ahí no hay nada que yo pueda traer para esta curul, ni aprender nada para esta curul, para aportar al país. Bueno, podía designar a alguien y que fuera alguien, etcétera. Como procuradora tampoco lo hice y en primera clase solo viajé invitada, cuando ese pasaje no lo pagó el Estado. Y jamás compré el pasaje de mi esposo como funcionaria pública, porque también esas cosas se han visto, de que la comitiva, aun cuando no sean servidores públicos, a veces las compran de las propias instituciones. Así que esto lo digo con esa autoridad moral que da entender que cuando uno está en esos cargos tiene que practicar la austeridad. Uno no debe hacer más cosas que las que haría en su vida regular, salvo aquellas que son las necesarias del cargo. Pero si es un viaje de menos de 5 horas, ¿por qué tienes que viajar en clase ejecutiva? Recuerdo una vez siendo procuradora que me encontré al abogado Mawad en un aeropuerto en Miami. Yo venía con 3 fiscales, veníamos de un congreso en un tema anticorrupción y casualmente de extinción de dominio, que es cuando traje la primera vez la idea para aplicarlo en Panamá, más de hace cuántos años. Y él se me acercó y me dijo, jamás pensé ver al procurador de mi país, la procuradora de mi país, esperando en una sala común de espera para montarse en clase económica. Pero es así, o sea, yo sí creo en eso y creo en la austeridad en el cargo público y creo que es necesario para poder que empiece a permear una cultura de que el trabajo en el Estado es un servicio y no para ir a lucrar, ni ir a beneficiarse, ni a pasear, ni a conocer, ni a hacer aquello que no puedes hacer cuando no estás en el cargo público. Y que todo viaje debe tener algún tipo de resultado. Yo recuerdo que una asistente, una colaboradora mía, una abogada que trabajaba conmigo, que la mandé un encuentro que hubo en Colombia por el tema de diputados y demás, y yo dije, esto no es necesario que vaya un diputado, basta con que vaya alguien del despacho. Y regresó escandalizada y me dice, el diputado fulano de tal no solo estaba con la esposa paseando, sino que nada más llegaban a cobrar, a buscar el cheque de los viáticos que daba el mismo, el país receptor, ¿no? El anfitrión, para una serie de gastos. Y dice, esto es una vergüenza. Bueno, así pasa. Gente que va a congresos y no se presenta a los congresos, va y firma las listas y se van todo el día a pasear y a hacer turismo. Todo eso tiene que cambiar. Todo eso tiene que cambiar porque de otra manera, mira, estamos casi a un punto de no retorno y no lo queremos ver. O sea, estamos acabando con el servicio público y con el país porque estamos acabando con la confianza ciudadana que debe ser depositada para la buena gestión pública. Bien, tengo a Simón.